Busca el seu PowerPoint, faig una petita presentació. És investigador postdoctoral, Ramón y Cajal al CSIC, amb una trajectòria doctoral a la Universitat Complutense de Madrid, una tesi titulada Patronazgo y usos artísticos en la corte de Carlos V, Francisco de los Cobos y Molina. Va ser seguint més o menys el que seria la trajectòria ideal postdoctoral a Espanya, investigador Juan de la Cierva a la Universitat Autònoma de Madrid i actualment investigador Ramón y Cajal al Departament d'Història de l'Art i Patrimoni de l'Institut d'Història del CSIC. Les seves principals línies de recerca són usos artístics a la cort de l'edat moderna, patronatge artístic dels funcionaris reials i de la noblesa, agències artístiques de dones durant l'edat moderna, intercanvis culturals, especialment Itàlia, centre Europa, Espanya. Destaquen publicacions, per exemple, la sortida, m'imagino, de la seva tesi doctoral, que és Francisco de los Cobos y las Artes a la corte de Carlos V, publicada al Centro de Estudios d'Europa Hispànica, del 2021, o també la coedició de Les mujeres y las artes, mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas, juntament amb Beatriz Blasco i Jonathan J. López, o articles d'alt impacte, com podria ser Encargos artísticos de Juana Cortés, 1538-1588. Com a bon investigador, membre de múltiples projectes, Història de l'Art i Cultura Visual del CSIC, Història Cultural de los Siglos de Oro, la Universitat Autònoma de Madrid, la Corte Espanyola, Arte, Artistes i Mecenes, destacant també, sobretot, CIP d'intermediarios i agentes culturales a la monarquia hispànica. Avui ens presentarà una diplomacia discreta, secretarios y agentes culturales en las Cortes Habsburgo del siglo XVI. Doncs, Sergio, quan vulguis, moltes gràcies. Muchísimas gracias por la amabilísima presentación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias en primer lugar, por la invitación. Estoy muy contento de estar hoy aquí, también a la Cátedra de Estudios del Renacimiento de Molins de Rey. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, agradecer fundamentalmente que me hayáis permitido robaros unos minutos para hablar de las cuestiones que me llevan preocupando durante el último año, ¿no? Cuando inició esta investigación sobre agentes culturales en la monarquía hispánica, en los territorios, fundamentalmente los territorios hispánicos, Italia, y fundamentalmente en la relación entre las cortes hispánicas y centroeuropeas, en ese marco político que crea la familia Habsburgo. Me encantaría poder hablar en catalán hoy. Espero que la próxima visita pueda mejorarlo. Fundamentalmente, la presentación que quiero hacer hoy aquí tiene mucho que ver con la labor de estos personajes intermedios, no solo en el encargo, sino también, digamos, que permiten la logística por la cual las obras, los artistas, las ideas se mueven en un espacio geográfico que, como decía, tienen un marco político común bajo el gobierno de la familia Habsburgo, ¿no? Y me interesan porque, digamos, en cierto modo, vienen un poco a desafiar, no desafían, pero dan otra explicación, digamos, paralela al método y al modo en el que las comisiones artísticas en la Edad Moderna se ejecutan, ¿no? Frente a un modelo que sería solo unidireccional, ¿no? Digamos que hay, y esto no es algo que yo venga aquí a descubrir, estoy descubriendo Mediterráneo, ¿no? Pero digamos que hay un gran número de personajes intermediarios, muchos de ellos secretarios reales, otros embajadores, otros secretarios de embajada, que haciendo uso de una corte cada vez más internacionalizada, de una, de una red de contactos que permiten la continuidad política de la monarquía hispánica en territorios muy diversos, centrándonos en los territorios europeos, haciendo uso de esas redes y en el servicio a la monarquía, y esto es fundamental, les permiten tener acceso a obras
de lujo, a modelos, a artistas, digamos, privilegiados. Me interesan fundamentalmente las personas que no son nobles de nacimiento, ¿no? Desde que comencé mi trabajo para la tesis doctoral sobre el secretario y consejero imperial Francisco de los Cobos, digamos que vengo desarrollando este interés por personajes que construyen una apariencia de nobleza y sobre todo tienen que justificar su presencia en la corte, burócrata, etc. Y, cómo no, al final siempre acabo volviendo a mi argumento de estudio, ¿no? En mi tesis doctoral y lo que me permite un poco desarrollar este tema. Pero sí es cierto que en el trabajo sobre la corte y, como decía, en los encuentros diplomáticos de la diplomacia y la política internacional, encuentros tan importantes como pudieron ser los dos encuentros en Bolonia entre Clemente VII y Carlos V, se generan comisiones artísticas, se genera la llegada de artistas como Sebastiano del Piombo, que acude a ese encuentro dentro de toda la comitiva papal, funcionarios, secretarios, consejeros como Francisco de los Cobos, para quien está dirigida esta pintura que se encarga en Bolonia en 1533 durante ese encuentro, pero que son encargos que luego tienen un desarrollo muy amplio y que necesitan de personas, ¿no?, que lo ejecuten. En concreto, esta pintura que, como decía, hacia el verano de 1533, Ferrante Gonzaga, hermano de Federico Gonzaga, encarga a Sebastiano del Piombo para regalarla a Francisco de los Cobos, que estaba allí también, digamos, se alargará durante 6 años la ejecución de esa pintura. Es una ejecución muy larga. Y luego tiene que ser transportada a España con un método un poco complicado porque es una pintura sobre pizarra. Y digamos que esos agentes, esto lo sabemos gracias a la correspondencia que publicó Michael Hirst en un artículo en Burlington Magazine hace ya mucho tiempo, nos está hablando que esa comisión directa y ese encargo de una obra que debe ajustarse a los requisitos, digamos, y a los gustos estéticos de un receptor como podía ser Cobos, agentes e intermediarios como Nino Cernini harán el seguimiento durante esos 6 años de la ejecución de la pintura. También nos aparecen otros como este señor Ortiz, que sería un poco el encargado en el puerto en Cartagena, donde se dirige la pintura. Y nos habla también de que habla de un marco de la pintura que ya no se conserva, y habla también de un retrato que se hace de la propia pintura, que nos lleva a explicar, por ejemplo, y no sabemos si eso se manda Ferrante Gonzaga, si eso lo mantiene Nino Cernini o Niccolo Cernini, pero que nos ayuda a explicar todas las variantes de la pintura, sobre todo que en territorio español se encuentran. Traigo aquí esta pintura del Museo de Bellas Artes de Valencia, pero podríamos hablar desde reproducciones de platería, sobre platería, como la Colegiata de Toro, pinturas que estaban en la antigua cárcel de Cuenca, que hoy estaban en el Ministerio de Justicia, que están replicando el modelo y que sabemos que muy probablemente no pudo ser de esta pintura porque se encontraba, porque muy pronto se guarda en el castillo de Sabiote, en un lugar muy poco accesible en el reino de Jaén, ¿no? Todos estos personajes intermediarios, que son los que están también, engrasando no solo la maquinaria política, sino también un poco de encuentro que utiliza la cultura y las obras de arte para suavizar las relaciones, incluso comprar o al menos ganar favores o atraer, crear lazos entre personajes de la corte y crear, una distensión para llevar a cabo las negociaciones de una manera mucho más favorable, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de cuestiones económicas, ¿no? Un ejemplo, un argumento del que hace tiempo me ocupé fueron
algunas obras realizadas por Giovanni Angelo Montorsoli en Génova con destino a algunos miembros de la corte de Carlos V. Sabemos por Vasari que Giovanni Angelo Montorsoli había hecho una fuente que él dice que fue mandada a España a Granvelle, que sería como el otro primer ministro, ¿no? Si lo podemos poner en términos actuales, de Carlos V, y hizo un par de retratos de Carlos V en busto que se llevó Cobos consigo a España. En realidad Vasari está intercambiando a ambos, es Granvelle el que recibe los bustos y sabemos que Cobos recibe una fuente de bastante entidad que se manda a España para él, ¿no? Lo que me interesa destacar aquí, y me vengo a esta carta, es que en ese trabajo de regalo que hace Antonio Doria, este primo de Andrea Doria, que encarga esta fuente para Cobos, nos aparece no solo Pantaleón Monleón, etcétera, sino que nos aparece un Filippo di Negro, un abate di Negro, que es un personaje fundamental para entender los envíos, sobre todo de escultura, no solo desde Génova, sino también desde Toscana, y en concreto envíos que realiza el duque Cosimo de Medici. Filippo di Negro, que pertenece a la nobleza genovesa, es muy cercano a la familia Doria y se está encargando, digamos, no solo de la logística del envío de una fuente de gran tamaño, sino que además se está encargando, además realizada en mármol, ¿no? Sino que se está encargando de presentarla a Cobos, de presentarla al receptor. Y digamos que se está encargando también de encontrar a personas que pudieran hacer el memorial para el montaje de la fuente en castellano, una fuente que evidentemente no se había visto algo igual en Castilla en esa fecha y que se está encargando de encontrar, digamos, como si fuese un mueble de Ikea, ¿no? De con dónde van las piezas, se está encargando abate di Negro, ¿no? Este abate di Negro, Filippo di Negro, que hasta donde yo alcanzo no ha sido estudiado, nos aparece en envíos, en mi caso trabajando sobre Cobos, en envíos tan importantes como el San Juanito, ¿no? El San Juan Bautista niño, que Cosimo de Medici en 1537 está regalando también a Cobos. Además es en un pasaje secreto por el cual se envía a Berardo Serristori y se envía a Monzón para encontrar en la corte y trasladar la noticia a Francisco de los Cobos de que finalmente Cosimo de Medici, para alcanzar digamos, algunas de las peticiones que él estaba elevando a Carlos V, como podía ser casarse con Margarita de Austria, la hija natural del emperador, como podía ser recuperar la fortaleza de la Toscana y tomar las joyas familiares que Margarita de Austria se había quedado tras la muerte del primer duque de Toscana, de Alessandro de Medici. Él envía esta escultura para Cobos de manera secreta, porque a Granvelle no se le envía ninguna, y nos vuelve a aparecer abate di Negro como el personaje que digamos, está facilitando y canalizando todas las gestiones necesarias para el envío de la escultura. Y aquí en este caso se está encargando de toda la logística. Obras que llegan, esto por ejemplo son los bustos de los que hablaba antes, que menciona Vasari. Ahora estoy trabajando sobre que está en Viena y que probablemente sea la pareja de los dos que menciona Vasari, que casualmente, esto es un paréntesis, un excursus que voy a hacer, y que casualmente llega y que, como decía, son los que se llevaría a Granvelle de Génova y que muy probablemente llegan a Viena, ahora están en la Prunksal, en la Biblioteca Imperial de Viena, muy probablemente tras la compra a comienzos del siglo XVII de las colecciones de Granvelle por parte del emperador Rodolfo II, ¿no? Por ir cerrando el círculo.
Se necesitan muchas de estas personas, muchos de estos secretarios, agentes, embajadores ordinarios, extraordinarios, embajadores que se dilatan, digamos, casi sin envío, que dilatan su trabajo, como Gómez Suárez de Figueroa en la Génova de mediados del siglo XVI. Y aquí quiero adelantar una cuestión que me interesa mucho, y es la cuestión del secreto. El secretario es el guardián del secreto, ¿no? Pero que los secretarios tenían capacidad no solo de interactuar con los artistas directamente porque iban en nombre del soberano, sino que además estos secretarios tenían la capacidad de presentar en muchas ocasiones la obra, de gestionarla, de recepcionarla, creándose una cultura visual privilegiada, ¿no? En esta carta de Gómez Suárez de Figueroa al secretario Antonio Pérez, desde Génova, cuando se está enviando una pintura, unos cuadros de Tiziano en 1568, pongo aquí el tributo de la moneda de Londres porque encaja más o menos en fecha, pero no sé bien cuál es, dice que le ha escrito Tiziano, que están aquí los cuadros para su majestad, los cuales vienen en una caja luenga bien fajada y atada con el sobrescrito para su majestad en manos del secretario Zayas, que tiene que presentarlo a Felipe II. Así lo he hecho embarcar en otra galera de Saboya con Antonio Doria y está dirigida al virrey de Cataluña por ese momento, si no estoy equivocado, al príncipe de Mélito. Sí, digamos, todos estos personajes están en contacto y son los primeros conocedores de los encargos reales, ¿no? Y están accediendo a información privilegiada sobre los encargos artísticos. Y en ese sentido, sobre todo trabajando en puertos como Génova, que es lo que me sirve un poco para iniciar todo este discurso, en ese sentido van generando, se van adelantando incluso a posibles deseos del monarca. Y para eso tienen que estar, digamos, muy actualizados sobre gustos, pero tienen que estar muy actualizados también sobre el panorama artístico de su tiempo, ¿no? Cuando Felipe II vuelve en 1552, regresa en 1552 a la península ibérica, le es presentado un memorial que probablemente pues, fechado en ese mismo año, porque en él se hace mención a algunas obras que Felipe II ha visto en Génova. Y se le están presentando algunos artistas, se le están presentando también obras, una obra, por ejemplo, un crucifijo con camafeo que se dice que perteneció al rey de Hungría, algunas otras obras de joyería. Se le está ofreciendo a Giovanni Battista Pelloro, que había trabajado en Perugia, que había trabajado, en las obras cercanas a San Gallo y que había trabajado también en fortificaciones en Centro Europa. Se le está ofreciendo a Galeazzo Alessi, es un documento que nos coloca a Galeazzo Alessi 10 años antes en relación con Felipe II de lo que creíamos para la Basílica del Escorial, y se está comentando para todo aquello que podría servir adelantándose a los necesidades de Felipe II, que en 1552 tenían muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y ahí se está hablando, por ejemplo, de que sería bueno para fortificaciones, pero también que sería bueno para retrasar las casas reales de Granada, para trazar el Palacio de Valladolid, que nunca realizó Felipe II, pero que tenía planeado, que es el que había hecho la Fuente del Capital Lercaro, que es el que había hecho algunas villas en Génova que podían sonarle a Felipe II, pero ya se están adelantando algunos deseos y se está ofreciendo el servicio para agilizar el traslado de estos arquitectos, de estos ingenieros. También se habla de un lapidario veneciano a España, ¿no? A mí me interesa mucho la capacidad que tienen estos personajes de íntima confianza con el rey para generar necesidades. Que los colocan en una posición, de muchísima confianza frente al rey, ¿no? En esta carta, por ejemplo, de Antonio Pérez, en este billete de mano de Antonio Pérez para el rey Felipe II, está hablando de algunos. Él ya sabe que Felipe II ha mandado realizar una copia del retrato
del príncipe Don Carlos, pero también está hablando a otro atrevimiento a traer los 23 retratos de papas de los que ya se habían hablado, que podían mandarse desde Italia, y la respuesta de Felipe II es favorable, pero digamos es un asunto que está generando el propio secretario. A mí por ejemplo, este fragmento de carta también me parece muy interesante, ¿no? Un fragmento de carta que se encuentra en la British Library, que habla de Felipe II, que está escribiendo a Mateo Vázquez de Leca, y le dice que Juan de Idiáquez le había enviado 2 retratos suyos en Camafeo. Yo se lo di a la infanta, lo pongo en relación con este camafeo, con este camafeo que porta, con la efigie de Felipe II que porta la infanta Isabel Clara Eugenia en el retrato del Museo Nacional del Prado, y también un sello de jaspe con oro para la infanta menor. Págaselo, porque yo no sé lo que vale ni lo uno ni lo otro, ni caigo en las otras cosas que dice. Es decir, ha sido Idiáquez el que ha traído unos camafeos que Felipe II no se acuerda de haber encargado, que él se lo ha dado a sus hijas, y digamos que esos camafeos tienen que ser pagados, y se está encargando el propio secretario de agilizar eso, pero que no caiga en la cuenta de todas las cosas que dice y que no sepa el valor, ni que bien sepa cuándo se genera ese encargo, nos hablan de esa capacidad de estos secretarios para crear necesidades. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que estos secretarios están entrando en contacto con artistas, con redes y con modelos culturales y artísticos de suma importancia, como por ejemplo los que permiten que ya Juan de Idiáquez pueda encargar obra a Tadeo Carlone, de sus padres, para el monasterio de San Sebastián, o reformular el altar mayor trayendo, digamos, novedades artísticas y arquitectónicas de Flandes, ¿no? Entre Flandes e Italia, ¿no? En ese sentido, como vemos, este papel de estos intermediarios, algunas veces secretarios, otras veces embajadores, etcétera, que conocen bien gusto y que conocen bien el panorama y que utilizan ese marco político en su favor, creo que puede ser explorado y que debe ser explorado más de lo que se ha hecho en la relación entre Cortes Habsburgo, digamos, entre las Cortes Habsburgo hispánica y centroeuropea, ¿no? La corte que fluctúa entre Viena y Praga a lo largo del siglo XVI, ¿no? Por hacer un poco de memoria o de recopilación histórica, sabemos que cuando Carlos V sube al trono, tanto en Castilla como en Aragón, eso fuerza la salida de su hermano Fernando. Su hermano Fernando, digamos, podía ser un rival político del propio Carlos V, que se había creado en Flandes, y digamos Fernando, que había nacido en Alcalá de Henares, que había estado viviendo a la sombra de su abuelo Fernando el Católico hasta su muerte en 1516, podía concitar, digamos, apoyo a su alrededor, a su causa, para digamos, poder disputarle el trono. En 1521 hay un exilio forzado de Fernando de Habsburgo, al que después se nombrará rey de romanos, heredero y emperador después de la abdicación imperial de 1556 de Carlos V. Fernando de Habsburgo, que luego será Fernando I, se había, digamos, formado y se había criado en España. Y cuando él va a Centroeuropa, lleva consigo un gran séquito de españoles, que son, digamos, la gente de su confianza, ¿no? Y algunos de ellos se mantienen hasta hoy, ¿no? O sea, en Austria todavía tenemos los Graf von Hoyos, que son los Hoyos de Burgos, ¿no? que vinieron con Fernando de Habsburgo y que, digamos, ellos en la milicia hicieron fortuna y continuaron su casa nobiliaria. Pero hay muchos más que van a Centroeuropa y, digamos, que por la necesidad del propio monarca, del propio Fernando, de tener a personajes de su confianza a su alrededor. Muchos de ellos en materia de hacienda
muchos de ellos conversos también, ¿no? Que habían, digamos, trazado su fortuna, otros muchos también provenientes del norte, de Vitoria, por ejemplo, pero otros como Gabriel de Salamanca, conversos que se habían formado, digamos, en materia hacendística. Si, digamos, todo lo que ha sido más estudiado por, digamos, autoridades sobre el tema, como Almudena Pérez de Tudela, ha sido, digamos, la labor de embajadores imperiales como Hans-Kieven Hüller, que es embajador en tiempo de Felipe II en España y que digamos que tiene una relación política muy estrecha con la emperatriz María, la hermana de Felipe II, y que consigue obras de arte, o al menos lo intenta, conseguir obras de arte en los años 80, como este Cúpido que talla el arco de Parmigianino, o algunos de los amores de Zeus de Correggio, que estaban en posesión de Antonio Pérez para el emperador Rodolfo II, ¿no? Antonio Pérez, por cierto, un gran, sí, coleccionista de pintura, con algunas obras capitales como estas que muestro aquí, el entierro de Tiziano y otras obras interesantísimas, que es capaz de, digamos, encargar su propio emblema personal del Minotauro que rompe el laberinto de Creta a artistas como Lelio Orsi, ¿no? Y digamos que cuando cae en desgracia Antonio Pérez, Hans-Kieven Hüller está intentando conseguir sus pinturas para Rodolfo II con la intermediación de la emperatriz María. Desde los años 80 hasta comienzos del siglo XVII no conseguirá algunas de estas pinturas Rodolfo II. Estos son pasajes mucho más conocidos, pero conocemos peor, digamos, qué hacen estos españoles que, digamos, desde el año 21 y que a mediados del siglo XVI están desembarcando en Centro Europa, y que, digamos, están desarrollando iniciativas artísticas que tienen relación. Estos son personajes que están en una generación igual a quienes serán los secretarios de Carlos V, los secretarios hispánicos de Carlos V, y que, digamos, que van a Centro Europa con una cultura visual formada entre Castilla y Aragón. Personajes como este Gabriel de Salamanca, por ejemplo, que es el constructor de este Schloss Porcia, con anterioridad Schloss Salamanca, a partir de 1530, que será, digamos, él será como una especie de ministro de finanzas de Fernando de Habsburgo, que caerá en desgracia porque será, digamos, el ejecutor de las grandes subidas de impuestos en Centro Europa a la llegada de Fernando de Habsburgo, que permitan la lucha contra los otomanos que están asediando Viena, y que construye obras a mitad de camino entre lo que podía ver en los patios, o lo que conocía de los patios de las residencias señoriales castellanas, pero también norte italianas, de Trento y sobre todo Génova, que se trae, como están pasando, como están haciendo otros personajes de la corte en la península ibérica, que lleva, digamos, mármoles y otras, digamos, portadas talladas a Centro Europa por artistas italianos. Y también artistas italianos permiten el paso de artistas italianos a Centro Europa. Este Schloss Porcia está en Carintia, en el sur de Austria, y digamos que sería como una puerta de entrada de artistas y obras italianas hacia el norte, y que desde muy pronto está siendo, digamos, alabado en su tiempo como una especie de nexo de unión entre las casas, o digamos, entre Castilla y Aragón, entre lo hispánico y, digamos, con las casas nobiliarias centroeuropeas. Muchos de estos van sin casar, casan en Centro Europa, y por ejemplo en este poema laudatorio a su boda en 1523 con Elizabeth Eberstein, está siendo alabado, protegido por Fernando de Habsburgo, protegido por los dioses, y también alabado por su trabajo de unión entre España y Austria, digamos, ¿no? Para utilizar términos aunque anacrónicos que nos sirvan para entendernos, poemas que servirían para entender, por ejemplo, toda la iconografía del patio del castillo. Todo esto nos permite trazar geografías artísticas a través de estos secretarios intermediarios
consejeros reales que nos ayudan a explicar formas que se parecen, pero también ideas que se transportan e ideas que se modifican, que se hibridan con otras del lugar, ¿no? Pienso, por ejemplo, cuando se está haciendo el Belvedere de la Reina Ana en Praga, que Fernando de Habsburgo está encargando en Génova al embajador genovés de Carlos V, de su hermano Carlos V, está encargando que le ayude a Pablo di Stella a contratar artistas, esto en 1534, a contratar artistas, le manda un dinero y está utilizando, digamos, toda esa red diplomática de su hermano, de Carlos V, como decía, para traer artistas a Praga y que siempre se han puesto en relación con lo que se está haciendo en Villa Fassolo, con lo que está haciendo los Doria en Génova, pero que también puede estar en relación con esa idea que pudiera tener el mismo Fernando o con esa idea hispánica de todos los servidores reales que tiene alrededor, porque esto es un cubo exento y con la cuba, por ejemplo, el senador de Carlos V, que se hace más o menos por las mismas fechas en el Alcázar de Sevilla. Por tanto, digamos, hay como antes hablaba el profesor Gentile de una coine, puede haber también una coine de forma y de lenguaje interesante en la cultura visual de su tiempo, ¿no? Y como decía, utilizando a embajadores en Génova, y esto es muy interesante, que se comparten por parte de ambos hermanos. ¿Qué hacen? Y esto ya entrando un poco en la materia, ¿no? Más importante de la presentación. ¿Qué está haciendo Fernando de Habsburgo? Está utilizando a personas como Alonso Gámez, que es otro servidor que se convertirá en mayordomo del propio Fernando, para proveerse de obras de arte, para ser enviado a la corte de Carlos V. Habla español, evidentemente, y se puede entender bien con todos los burócratas, secretarios, consejeros, etcétera, con los que haga falta entenderse, también con los propios nobles del séquito imperial, y le está encargando obras de arte. Le está encargando, por ejemplo, cuando él está en Bruselas en 1540, le está encargando que le compre una tapicería y, digamos, está contento y estaría muy contento de que le avise de las nuevas que hubiere de todas partes, como lo haréis, porque holgamos mucho con ella. Está contento porque Alonso Gámez se ha adelantado a los gustos del emperador y sabe cuál es la tapicería que le gusta y, digamos, el envío es efectivo y le pide más, pide que llegue más y deposita dinero en cuenta para que el propio Gámez pueda estar haciendo compras en su nombre, ¿no? Esto es un trato de confianza y digamos que es una ventaja para el propio embajador conocer cuáles son los gustos del monarca. 10 años después, Alonso Gámez sigue teniendo encargos políticos en la corte de Carlos V digamos, le habla de esos paños de monte que ha recibido y que le habían gustado, aunque no sean tan buenos y de tan buen color como otros que hemos visto y traído, pero esto están bien. Y sobre todo nos deja un trazo de esos personajes que están trabajando también por congraciarse con Fernando de Habsburgo en la corte de Carlos V, como puede ser este Antonio de Zúñiga o el contador Aguirre, que han trabajado para poder conseguir esa pieza que son del gusto de Fernando, que estaba requiriendo Fernando y que Alonso Gámez estaba intentando también conseguir para el propio rey de romanos. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Que genera un ámbito de confianza y también genera, digamos, un ámbito de favores, ¿no? Favores muy importantes, aunque ahora nos pueda parecer algo no de tanta importancia en la época de Google Maps. Pero conseguir un mapa de las Indias a la altura de 1534 es un secreto de Estado. Porque un mapa de las Indias, el mapa de América, hasta lo que se conocía de América a la altura de 1534, que ya estaba la campaña del Perú y que ya era bastante,
digamos, a esta altura, crear un mapa exacto permitiría, digamos, movimientos militares o permitiría incluso hacer vulnerable un territorio que no se controla del todo, ¿no? Este secreto de Estado, este mapa de una copia de uno de los mapas existentes por ese tiempo, lo está pidiendo directamente Fernando de Habsburgo a Martín de Salinas, al conocido embajador Martín de Salinas, y es el mismo Francisco de los Cobos el que está enfrascado en conseguirlo. De hecho, él tiene problemas para poder conseguirlo y para poder enviarlo. Y esto está generando un don y contradón, pero está generando sobre todo una deuda que se va a transformar también en cuestiones de política. Como decía, y esto es otra de las cuestiones más interesantes de las que de todo este complejo entramado, es el uso por parte de Fernando de Habsburgo de los embajadores de su hermano en Italia. Vamos a optimizar recursos. Digamos, tenemos una conexión familiar y unos intereses políticos comunes que luego se enfangarán posteriormente, pero que a la altura de 1549 le permitía a Fernando escribir directamente a Domingo de Gastelu para que consiga en Venecia, puerta de entrada de tantísimas cosas traídas de Oriente, pero también de un mercado anticuario muy interesante, que consiga de Venecia las medallas de emperadores griegos que todavía necesita para el Mons Cabinet, ¿no? Para su gabinete de monedas y medallas, ¿no? Que vaya creando la imagen imperial en Centro Europa del propio heredero al trono imperial, ¿no? Y Domingo de Gastelu está afanado, digamos, en conseguirlo, y no es extraño verlo crear un servicio también para Fernando de Habsburgo, entre todos sus quehaceres al servicio de Carlos V. Estos personajes, por ejemplo, en el caso de Martín de Guzmán, que será un colaborador estrechísimo de Fernando de Habsburgo, digamos que son empresas muy grandes, son empresas de mucha importancia, ¿no? La creación de este medallero, ¿no? Cuando el famoso arquitecto, art dealer, coleccionista y consejero artístico Jacopo Estrada está intentando conseguir el favor de Fernando de Habsburgo, sobre todo atacando a la obra de Wolfgang Lathius, ¿no? Que había realizado el catálogo de moneda de Fernando de Habsburgo, con el que él no está para nada de acuerdo y que quiere desechar sus múltiples errores, está, digamos, dirigiendo parte de sus escritos, no solo cartas para presentarle el catálogo nuevo, digamos, las enmiendas que está haciendo al catálogo para el emperador, para el futuro emperador, sino que también está dirigiendo al signore Martino di Guzmán, prima presso a la maestà del Serenissimo Re de Romani, está dirigiendo sus escritos como intermediario, no para llegar al propio emperador. Como decía, y entrando en este Martín de Guzmán, que también es un personaje muy interesante, ellos conocen bien la realidad de la corte, pero no solo de la corte propia, sino de la corte también hispánica, ¿no? Martín de Guzmán es uno de los enviados, de los múltiples personajes enviados por Fernando de Habsburgo a la corte hispánica para agilizar sus negocios, ¿no? Y me parece muy interesante ver cómo él está dando también consejos al propio emperador sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Él, por ejemplo, en este pasaje habla de que el señor Gonzalo Pérez y Gabriel de Zayas le han visto unos relojes que le han gustado, y son los secretarios de Felipe II, y le han pedido esos relojes, pero él los considera de muy poca entidad como regalo, no los considera muy buenos. ¿Cómo salir de este embrollo? Bueno, pues podemos un poco decir que se envíe por parte de Alonso de Gámez, que se envíen unos relojes nuevos
empaquetados con el sobrescrito para ellos, como un regalo para ellos, sin que yo sepa lo que es, porque no quería ser embajador de tan poca cosa. Y directamente Fernando de Habsburgo, para siempre en el lado, digamos, más seguro de la historia, dice que los relojes se pudieran excusar de enviar si no fuese que lo enviase de mi parte el secretario. Es decir, si él considera que es muy poco, que no se envíe. Pero si él ve que pueden ganar algo en el favor y que yo no quedo mal, que se envíen de todas maneras. Pero para eso tienes que tener un poco de conciencia de tanto del gusto como de lo que es apropiado, ¿no? Para, digamos, la dignidad imperial. En esta correspondencia aparecen datos muy interesantes, pero aparecen también como proveedores y aparecen también como interlocutores con artistas de la corte e ingenieros como Juanelo Turriano. Cuando Martín de Guzmán está haciendo una relación de la corte hispánica, hace también referencia a dos relojes que por desgracia no tenemos, como es el planetario y el cristalino que hace Juanelo Turriano para Carlos V, digamos que están cargando prototipos o copias de esos relojes, y está creando también un conocimiento por parte de esta obra en Centro Europa. Es muy curioso porque siempre tenemos la idea de que los relojes, digamos, es una cuestión ingenieril que viene de Centro Europa, lo mismo que los maestros, por ejemplo, de presas, etcétera, que también es algo de lo que hablan, pero en algunas ocasiones, digamos que el desarrollo tecnológico, gracias digamos también a la innovación italiana, se desarrolla en la península ibérica y tiene, digamos, rama y consecuencia en Centro Europa. Cuando él está hablando, por ejemplo, de una copia del reloj planetario de Juanelo Turriano, dice que el problema que se tiene es que no se encuentra en Castilla, o al menos Turriano ha dicho que no se encuentran en Castilla personas que estén capacitadas para pintar digamos, la esfera tal y como se podría hacer solo en Milán. Eso no se encuentra en España, lo cual es un problema. Pero también le está hablando del reloj cristalino que está en venta, o que puede estar en venta y que puede conseguirse, porque no está digamos, no está finalizado, y Carlos V lo deja a su muerte, y digamos que pudiera ser una buena compra para el propio Fernando de Habsburgo, lo cual es interesante porque podría darnos una pista para encontrarlo, y si alguien lo encuentra le estaría muy agradecido, digamos, estos relojes perdidos, y sobre todo el conocimiento de piezas muy exclusivas. La confianza es máxima. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, muchas de estas comisiones se dejan muy abiertas. Algunas muy curiosas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Fernando de Habsburgo está encargándole a Alonso Gámez que encuentre algún pintor que pueda pintar a cómo van vestidas y peinadas las mujeres en Navarra, en Guipúzcoa, digamos, en las provincias del norte de Castilla, y que en Navarra, etcétera, y que digamos que le puedan dibujar, tal y como había hecho Christoph Weiditz, ¿no? Muchos años antes, que las pueda dibujar y enviarle esa apariencia, ¿no? Ese catálogo de hombres y mujeres de distintas geografías, pero digamos, el pintor lo dejo a tu elección. Y también el tema es lo suficientemente amplio para que digamos, se pueda componer en la manera en la que estimes conveniente. Toman decisiones propias, como hemos visto antes con Idiáquez, toman decisiones propias incluso en la formación del hijo de Fernando de Habsburgo. Cuando Maximiliano, el futuro Maximiliano II, está como regente de Castilla, después de casar con su prima María de Austria, en 1548, Alonso Gámez está como enviado a la corte hispánica y casi como un tutor. Y escribe a Fernando diciendo que le ha procurado algunos libros espirituales en latín, pero que también había comprado las partidas de Alfonso X porque eran una obra muy interesante, digamos, en la formación del príncipe. Pero en la formación de un príncipe que, digamos, que en la cabeza tiene incluso ser un heredero al trono hispánico, al trono de Castilla y al trono de Aragón, porque en un momento dado de sucesión incierta, solo con Felipe II como hijo, el único hijo varón de Carlos V,
y él casado con la hija de Carlos V pudiera suceder que acabase heredando el trono. Y se está recurriendo a obras medievales, a las partidas de Alfonso X, digamos, para su formación, y esto no lo ha consultado Gamis con Fernando de Habsburgo, esto lo ha comprado, digamos, por su propia voluntad, ¿no? Sabe, evidentemente, que el rey lo va a tener por bueno. Incluso se indigna en un momento dado si entiende que por su dignidad, digamos, por su valía y sobre todo por su posición en la corte, no se le hacen algunos encargos que él considera que debieran ser de su competencia. Cuando se envía un busto en plata que envía a Fernando de Habsburgo de la reina Ana Jagellón para que Maximiliano, a su paso por Guadalupe, lo deposite frente a la reina, en ese momento envía a un tal Exmicavit, que no es escrito así en la carta, con el busto, y va a ser él el que lo deposite. Porque Maximiliano II no va a hacer el viaje al sur que tenía previsto. Y digamos que Alonso Gamis se permite decirle: agravióme lo que hizo su majestad en no me enviar a mandar semejante cosa, pues tocaba más a mí por el oficio que tengo que a otro ninguno. Él tiene acceso a la cámara también del príncipe, porque este busto estaba situado en la cámara del príncipe, y digamos, es capaz de reprender si no se le da digamos, la dignidad que él tiene para manejar el patrimonio del rey. Y lo sabemos porque hay una serie de cartas en las que se ve, y esto a mí me parece muy interesante, en tanto en cuanto se ve que eran, digamos, los depositarios de las piezas, los encargados algunas veces también de presentarlas, ¿no? Él está tratando en diversas cartas sobre unas pinturas, unas imágenes que está pidiendo la reina Juana de Castilla, desde su encierro en Tordesillas, está pidiendo a su hijo Fernando, está pidiéndole algunas piezas, está pidiéndole algunas pinturas, algunas imágenes religiosas, y está insistiéndole en que la reina lo pide para conseguir lo que principalmente se pretende. Es decir, tiene una implicación política, tiene una implicación diplomática, aunque creamos que la reina Juana no tiene agencia política, en este momento sí la tiene. Y, digamos, estar en conformidad con la reina muy probablemente supone estar en conformidad con parte de la familia real, y, digamos, si ella le está pidiendo a su hijo algo porque ella conoce, digamos, también parte de los tesoros imperiales, si se lo está pidiendo, hay que acelerar la llegada de estas piezas, que será lo que les permitirá, digamos, llevar la negociación política a buen puerto. Muy probablemente se trate de esta presentación de Maximiliano como posible heredero a la corona en el caso de que algo falle por parte de la rama hispánica. Y Alonso Gamis escribe, ¿no? Dice: la imagen que vuestra majestad envía para la reina Nuestra Señora es muy linda, y sin duda que para lo que yo alcanzo viene muy a propósito, porque la deseaba su Alteza, y es cierto que yo no he osado ir allá esperándola, y así he platicado con el rey. Es decir, él está, digamos, hablando sobre la operación con Maximiliano II, y está, digamos, orquestando toda esta cuestión. Hay una parte, ya voy cerrando. Hay una escena bastante conmovedora, en mi opinión, que tiene como protagonista Alonso Gamis y a la propia reina, y que nos habla de esa cuestión de este secretario también, que estaba actuando también como secretario, como guardián de los secretos. Hay un momento en el que Fernando de Habsburgo envía también un crucifijo que había pertenecido a Maximiliano, es decir, al padre de Felipe el Hermoso, al suegro de Juana, de la reina Juana. Y le envía un crucifijo que pertenecía al tesoro imperial con sus estuches. Traigo ahí una foto de los estuches que está en la Schatzkammer de Viena, en la que se guardaban, digamos, este tipo de piezas. Y bueno, un Cristo del siglo XIV, que era de cuando se hace referencia al Cristo, al crucifijo que se envía, por darnos una idea de cómo podría lucir. Alonso Gamis lleva el crucifijo junto a Maximiliano, es decir, junto al nieto de la reina. Y Alonso Gamis es el que abre el estuche y lo presenta a la reina.
Y la reina en ese momento dice que le gusta mucho, sobre todo viniendo de su hijo, viniendo de Fernando, pero que no puede quedárselo, porque le habían expoliado todo lo que tenía. Saben ustedes que en Tordesillas, tanto su padre como su hijo Carlos, como todo el que pasaba por allí, digamos que hicieron un expolio bastante importante de los bienes de la propia reina. Y él ya dice que no puede quedárselo, que le gusta mucho, pero que no puede quedárselo porque se lo van a robar. Y Maximiliano dice que se lo quede su mayordomo mayor, que es un noble. Ella dice que no, que tampoco se fía del mayordomo mayor, que también le roba. Y finalmente se lo quedan, se retiran, y a la mañana siguiente la reina Juana manda llamar a solo Alonso Gami, sin su nieto, sin Maximiliano. Y él dice que se la encuentra, que no había dormido en toda la noche, que estaba descolorida, ni se había acostado en su camilla teniendo la caja de la imagen abrazada consigo, con aquella imaginación que se la habían de hurtar. Y me dijo estas palabras por buena verdad: licenciado. Él ya es licenciado, también lo encontrarán en la documentación como Alonso Gámez. La persona ha tenido mucho trabajo y fatiga, habla incluso de ella en tercera persona, ¿no? Esta noche, con miedo que me hurten esta imagen tan linda que don Fernando me la envió. Y no he enviado llamar para rogar o encargaros que vos me la guardéis y tengáis en vuestros cofres hasta cuando yo pueda hacer una arca con cierre en la que la pueda guardar. Es decir, deposito no en el mayordomo, sino en ti, que eres una persona de confianza, deposito la pieza para que me la guardes y para que me la tengas, por miedo a que me la puedan robar. Él se lleva la pieza, la deposita en otro servidor, digamos, de la casa, que la guarda hasta otro momento más propicio, pero sí es cierto que aquí la reina se está mostrando, digamos, con la vulnerabilidad y está confiando en este tipo de personajes que, como hemos ido viendo a lo largo de toda la presentación, conocen bien los gustos de los monarcas, pero también están allí donde no puede llegar el resto de la corte, ¿no? Termino solo haciendo una reflexión que puede ser muy evidente, pero digamos que en mi opinión, necesaria para ver que esto no es un solo trabajo de servicio, sino que esto tiene su propio interés de ascenso social, ¿no? De ascensor social, ¿no? Para estos personajes que no son nobles, por eso me interesan tanto, y que generarán y que se rodearán de obras de vanguardia artística porque no tienen un pasado al que relacionarse, sino que tienen todo un futuro por delante de fortuna política, pero también tienen, digamos, su vinculación con la monarquía como sustento de su propia justificación para la presencia en la corte. Al igual que Cobos, Francisco de los Cobos coloca en las casas que hizo en Valladolid su escudo bajo el de Carlos V para señalar que ese era el alojamiento imperial en Valladolid, pero que también era, digamos, un servidor cercanísimo de la monarquía. Igual está haciendo Pedro Gallegos a Maximiliano II, que dice: pues yo espero por ver que soy de ver mis nietos de vuestra majestad, reyes de España y de Francia, pues Dios ha dado la ocasión en la mano, no es justo que se pierda cosa tan grande. También Luis Penega: será bien que no la pierdan, acabar la merced que vuestra majestad me ha hecho, porque si yo no veo las armas de vuestra majestad en la puerta de mi casa, no las podré ver en la piedra de mi sepultura. Eso es justamente lo que hace Alonso Gámez cuando él está, digamos, ornando esta capilla en la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Está colocando el escudo de sus armas sobre este retablo traído de Flandes con las armas imperiales, y esto nos aparecerá muy repetidamente, y esto es algo que no es tan común en la nobleza, pero sí es muy común en los servidores imperiales de los que dependía toda su fortuna, pero que también habían conseguido crear también o favorecer una red de intercambios artísticos, culturales y un modelo de vida cortesano que nos permite establecer resonancia entre espacios geográficos y cortes muy alejadas. Y con esto estoy a su disposición para cualquier pregunta que estimen. Muchísimas gracias por la atención.